En 1533, los conquistadores españoles llegaron a las fronteras del Imperio Inca. Penetraron rápidamente hacia adentro, abriendo un camino robando y saqueando acero. En un pueblo inca, un sacerdote llamado Amaru Ramu esperaba que los conquistadores llegaran acunando cerca de él la preciada posesión de su comunidad, un pequeño disco de oro al que llamaban la llave de los dioses de los 7 rayos. A medida que los españoles se acercaban, Amaru Ramu decidió huir a las montañas alrededor del lago Titicaca, llevándose el preciado disco con él para que los españoles no le pusieran las manos encima. Allí, escondido entre los picos rocosos, se encontró con un grupo de hombres santos que guardaban lo que parecía ser una gran puerta tallada en una montaña. Los hombres comenzaron a contarle a Amaru Ramu la historia de esta puerta, proclamando que era un portal al que llamaron la Puerta de los Dioses, que al abrirse conducía al mundo donde residían las deidades incas. Grandes héroes del pasado, según explicaron, habían viajado por la puerta cuando se completaba su tiempo en la tierra. Incluso hubo una profecía de que un día la puerta se abriría mucho más que antes y los dioses regresarían a la tierra. Intrigado, Amaru Ramu comenzó a examinar la puerta más de cerca. En el medio de esta puerta había un pequeño hoyo circular, aproximadamente del tamaño exacto, se dio cuenta, del disco dorado que había traído consigo. Curioso, sacó el disco y lo colocó en el hoyo. Encajó perfectamente. De repente, una luz azul comenzó a emanar de la puerta, y el portal mítico comenzó a abrirse mientras Amaru Ramu y los hombres santos miraban con asombro. Quizás sintiendo lo que les sucedería a sus hermanos incas a mano de los españoles, Amaru cruzó la puerta para no ser visto nunca más. Siglos después, esta historia se había olvidado en su mayor parte, reclinada cómodamente en el género del mito. Y quizás allí se hubiera quedado si no fuera por un hombre llamado José Luis Delgado, quien descubrió algo increíble. En 1996, Delgado comenzó a tener un sueño recurrente, extraño y extremadamente vívido. En él se paraba frente a una puerta de piedra que emanaba una luz azul misteriosa. Tal vez el sueño era poco más que el resultado del estrés. Delgado acababa de comenzar un nuevo trabajo como un guía turístico en las montañas del Perú moderno y aún no conocía la zona lo suficiente como para sentirse cómodo guiando a los muchos turistas que pasaban por ella cada año. Para rectificar esto, comenzó a explorar el área a pie, aclimatándose mejor con el vasto entorno. Un día, mientras hacía precisamente esto, Delgado se encontró con algo que lo asombró. Allí, en lo profundo de las montañas, estaba lo que parecía ser una gran puerta de piedra, de 25 pies de alto y 25 pies de ancho, tallada en la ladera de una montaña, con una puerta empotrada más pequeña en su base, exactamente la puerta que Delgado había visto en su sueño. Como él describió, cuando vi la estructura por primera vez, casi me desmayo. He soñado con esa construcción repetidamente a lo largo de los años. Le he comentado a mi familia muchas veces sobre estos sueños, así que cuando finalmente miré hacia la puerta, fue como una revelación de Dios. ¿Cómo se le da sentido a un hecho tan extraño? Su descubrimiento trajo una avalancha de investigadores y turistas interesados a la zona. Esto resultó en numerosos informes de sucesos anormales. Algunos escucharon música extraña que emanaba detrás de la piedra. Otros afirmaron que cuando pusieron sus manos en la puerta, podían sentir la energía pulsando desde el interior. Algunos incluso comenzaron a tener visiones de columnas de fuego y sucesos sobrenaturales. En poco tiempo, el gobierno peruano designó el área como un sitio histórico, lo que impidió que se llevaran a cabo más investigaciones y dejó el misterio sin resolver. Lo que sorprendió a muchos investigadores fue el descubrimiento, hecho en Turquía, de una estructura casi idéntica a la Puerta de los Dioses en Perú. ¿Cómo podemos encontrar la misma estructura literalmente en el otro lado del mundo y creer que es simplemente una coincidencia? Es posible que estas creaciones
sean una especie de portal energético que sirvan para recorrer largas distancias en poco tiempo? ¿Qué tan avanzados son los seres que pueden usar tales tecnologías y atravesar el mundo? Curiosamente, la Puerta de los Dioses es solo uno de los 5 sitios arqueológicos inusuales en las proximidades del lago Titicaca, en lo alto de lo que ahora se llama la Cordillera de los Andes. Viaja al otro lado del lago hacia la actual Bolivia, y allí se encuentra la desconcertante Puerta del Sol, un arco de 10 pies de alto formado con una sola pieza de piedra, que aparentemente descansa en medio de la nada. En esta puerta está tallada la cara resplandeciente del dios Sol, rodeada por una serie de inscripciones inusuales que algunos creen que poseen un significado astronómico y astrológico. A lo largo de los años, muchos en el área han informado de una actividad significativa de ovnis cerca de la puerta, y luces azules parpadeantes y discos blancos brillantes, y hay algunos que creen que la puerta es un portal a través del cual viajan estos ovnis. Es interesante notar que tanto la Puerta del Sol como la Puerta de los Dioses, junto con otros puntos arqueológicos inusuales en el área, están construidos alrededor del lago Titicaca. Según el mito de la creación de los pueblos antiguos de la zona, aquellos que preceden al surgimiento del Imperio Inca, el lago Titicaca fue la cuna de la civilización humana, el lugar de donde emergió el dios Kon-Tiki, trayendo seres humanos con él a este mundo. Otra capa se agregó a la intriga cuando en el año 2000 los arqueólogos descubrieron un templo submarino en el corazón del lago Titicaca. ¿Cómo pudo llegar allí algo así? Los niveles de agua del lago han retrocedido con el tiempo, pero el bajo del agua de ahora estaba bajo el agua en ese entonces. Además, ¿podría este templo, en el centro de una antigua red, unir las misteriosas puertas de entrada del área? La respuesta a estas preguntas se puede encontrar en el mundo, en otro lugar, donde las líneas sagradas se cruzan. En agosto de 1971, un grupo de hippies estadounidenses decidió cruzar el océano y visitar el histórico monumento de Stonehenge en Inglaterra. Al igual que muchos en la generación del Flower Power, habían escuchado lo que la gente decía sobre Stonehenge, que existía en la intersección de 14 antiguas líneas que se encontraban en su centro, otorgando al área propiedades energéticas inusuales, por lo que cargaron su equipo de campamento, un par de bolsas de marihuana y partieron hacia la tierra sagrada. Cuando llegaron, encontraron el sitio desierto, como solía estar en los días previos a que se convirtiera en una importante atracción turística supervisada y regulada de cerca por el gobierno. Se instalaron en el centro del círculo e hicieron una fogata comiendo y cantando, y en general divirtiéndose. Hasta las 2 de la mañana, cuando una tormenta eléctrica comenzó a soplar por encima de ellos. Esta no era una tormenta eléctrica habitual. Sin previo aviso, los rayos cayeron del cielo golpeando los árboles alrededor de Stonehenge e incluso las piedras mismas. Atraídos por el clima y los gritos espeluznantes que emanan del sitio, 2 testigos, un policía local y un granjero, se apresuraron al área. Cuando llegaron, una luz azul brillaba tan intensamente desde el sitio que tuvieron que mirar hacia otro lado. Finalmente, la tormenta amainó y corrieron hacia las piedras esperando encontrar la fuente de los gritos gravemente heridos o incluso muertos. En cambio, lo que encontraron les perturbó. Una fogata humeante, un par de carpas derrumbadas y mochilas esparcidas, sin personas. Nadie estaba muy seguro de que había sido de los hippies. Aparentemente, se habían desvanecido en el aire. Lo más curioso es que dentro de una de las mochilas encontraron un diario cuya autora, una joven llamada Wilma Rupert, había registrado el viaje hasta la tormenta. Sabía que iba a llover. Siempre llueve donde viene el resplandor azul. Lo veo todas las noches, pero no se lo digo a los chicos. Dejo de ver solo cuando estoy lo suficientemente borracha. Una vez se llevaron a mi papá al cielo. Se las arregló para decirme que no vendrían por mí si estaba demasiado borracha. En las últimas semanas no bebí, especialmente cuando supe que íbamos a Stonehenge. Sherry le tiene mucho miedo a los rayos.
Creo que el rayo caerá cerca de nosotros. Afuera hay mucho ruido y los rayos caen sobre los árboles. Sherry tiene miedo, pero necesita temer a otro. El resplandor azul está muy cerca. Si alguien encuentra esta entrada, demuela este lugar abandonado. La pregunta es, ¿quiénes son los que vienen con un resplandor azul? ¿A quién le tenía tanto miedo Wilma Rupert? Algunos pueden describir el diario de Rupert como las reflexiones de un hippie drogado que divaga sobre visitantes del cielo, excepto que ella no es la única. En las Biblias judía y cristiana hay una entrada que quizás podría haber sido escrita por la propia Rupert, en la que el profeta Ezequiel describe un torbellino que viene del norte, una gran nube con fuego que brilla continuamente y una luz brillante a su alrededor, y en medio de ella algo como metal brillante en medio del fuego. En otros lugares, las tradiciones orales de la tribu nativoamericana Cherokee hablan de personas estelares que aparecen desde el espacio a través de un agujero en el cielo y crean su tribu, mientras que más al sur, la tribu de la isla Tortuga, lo que ahora es Arizona, habla de portales a otros mundos en todo su territorio. Hasta el día de hoy, los lugareños en Sedona, Arizona, reportan periódicamente haber visto una luz azul que emana de un arco de piedra natural en el desierto. Los antiguos egipcios, por su parte, adoraban al dios Sol Ra como el rey de todos los dioses y creador del mundo. A menos de 10 millas de la Gran Pirámide de Giza se encuentra Abu Ghurab, el nido del cuervo, un antiguo templo dedicado a Ra que algunos creen que pudo haber servido como una forma de visitar a Ra directamente, que es un portal al reino de los dioses. Hay un video interesante de Brian Forster en el que examina el sitio y nota todos estos detalles sobre la construcción, confirmando que no se pueden crear a mano y que deben ser el resultado de tecnología antigua avanzada. Solo mira las marcas de máquinas perfectamente formadas en ellos, los extraños diseños en forma de engranaje en su superficie y estos taladros de tubo liso. Los agujeros de perforación en las enormes cuencas de granito son realmente impresionantes. Muchos creen que estos agujeros se usaron para verter mercurio líquido en los cuencos de piedra, ya que se descubrió mercurio líquido debajo de muchas de las pirámides de América del Sur. Los mismos agujeros perfectamente perforados también se encuentran en América, precisamente en Pumapunku. El mercurio líquido se puede utilizar para generar algún tipo de campo antigravitacional que puede explicar otro misterio del templo de Abu Ghurab. Los enormes bloques de piedra que pesan toneladas están de alguna manera esparcidos por el sitio como si una fuerza desconocida los disparara en todas direcciones. ¿Era este sitio realmente una especie de generador de portales? Según la historia de la creación inca, los hijos del dios Sol Viracocha llegaron a nuestro mundo a través de 3 misteriosos portales abiertos en una montaña, dando conocimiento y creando la civilización inca. En la tradición greco-romana, la diosa Cibeles era conocida como la guardiana de las puertas, a menudo representada de pie junto a una puerta de entrada a otro mundo. Se decía que era necesario pedir permiso a Cibeles para moverse a través del tiempo y el espacio. Hay muchos otros ejemplos de diferentes tradiciones culturales, pero la pregunta es clara. ¿Por qué tantas de las tradiciones del mundo hablan de portales a otros mundos y visitantes del cielo? Algunos dicen que la respuesta se puede encontrar en Sri Lanka, en Goldfish Park. Allí se aloja el misterioso Sakwala Chakraya, traducido como el círculo giratorio del universo. Un círculo de piedra de 6 pies con numerosos símbolos extraños tallados en él. Es tan misterioso porque nadie está seguro de cuántos años tiene o quién podría haberlo hecho. Los tallados no coinciden con ningún idioma conocido. Algunos han hecho una sugerencia increíble de que los extraños símbolos son de hecho un mapa, y no cualquier mapa, sino un mapa de una red de portales llamados puertas estelares utilizados en algún momento en el pasado distante por extraterrestres antiguos al visitar la Tierra. ¿Es por eso que tantas civilizaciones hablan de portales y visitantes del cielo?
¿Podrían los antiguos extraterrestres haber viajado a la Tierra utilizando algún tipo de tecnología avanzada que les permitiera viajar grandes distancias? ¿Podría existir tal red de puertas estelares incluso hasta el día de hoy? El 23 de junio de 1950, el vuelo 2501 de la aerolínea Noroeste emprendió su habitual viaje transcontinental desde la ciudad de Nueva York a Seattle, al igual que todos los días, excepto que esta vez algo salió terriblemente mal. Mientras volaba sobre el lago Michigan, en el centro del país, el piloto del vuelo informó por radio sobre una tormenta eléctrica severa que azotaba el lago con vientos de alta velocidad. Aproximadamente al mismo tiempo, dos policías en el suelo llamaron en un informe inconexo de una extraña luz roja flotando sobre el lago. De repente, el vuelo 2501 desapareció del radar del aeropuerto, presumiblemente estrellándose en el lago con sus 58 pasajeros. En ese momento fue el accidente de una aerolínea comercial más mortal en la historia de Estados Unidos, pero a pesar de las extensas búsquedas que se llevaron a cabo durante años, nunca se encontraron restos. Increíblemente, el vuelo 2501 fue solo uno de una larga lista de misteriosas desapariciones en el lago Michigan. En 1891, una goleta llamada Thomas Hume desapareció con su tripulación de 7 personas sin encontrar rastros de ninguno de ellos. En 1937, el capitán de un barco llamado O.M. McFarland desapareció del interior de su camarote cerrado, aparentemente en el aire, mientras cruzaba el lago. De hecho, menos de 3 años después de que el vuelo 2501 de la aerolínea Noroeste desapareciera, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desapareció mientras perseguía un extraño ovni que había aparecido inesperadamente en el radar militar. El jet nunca fue encontrado. Estas y muchas otras desapariciones han llevado a que una parte particular del lago Michigan se conozca como el Triángulo del lago Michigan. Y el misterioso fenómeno asociado con este triángulo continúa en los tiempos modernos. En 1994, cientos de testigos llamaron a la policía a la vez para informar sobre una serie de luces brillantes inusuales sobre el lago. ¿Cómo lo describió un residente local? Las observé durante media hora. Donde estoy frente a ellas, la que estaba en el extremo izquierdo se alejó. Se trasladó a la carretera y luego volvió a la misma posición. La de la derecha desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente todo desapareció rápidamente. De hecho, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, que estaba mirando el radar ese día, dio su relato al periódico diciendo: «Hubo 3 y a veces 4 señales, y no eran aviones. Los aviones se muestran como puntos en el alcance. Estos eran del tamaño de la mitad de una uña del pulgar. Estaban de 5 a 12.000 pies a veces, moviéndose por todo el lugar. 3 se dirigían hacia Chicago. Nunca había visto algo así antes, ni siquiera cuando estoy cubriendo mal tiempo». ¿Qué eran estos puntos y de dónde vinieron? Más de una década después, un descubrimiento no relacionado ofreció una posible respuesta. Mientras buscaba naufragios en el fondo del lago Michigan, utilizando equipo de sonar en 2007, Mark Hawley, profesor de arqueología subacuática en la Universidad de Northwestern Michigan, encontró algo totalmente inesperado. Allí, en el fondo del lago Michigan, había un anillo de 40 pies de grandes piedras colocadas en un círculo, una disposición no totalmente diferente a la de Stonehenge, a unas 4.000 millas de distancia. Lo más curioso es que justo fuera del círculo se encontraba una roca gigante con lo que parecía ser el tallado de un mastodonte, un animal extinto en la Tierra desde hace más de 10.000 años. ¿Qué era esta misteriosa disposición de piedras que parecía reflejar no solo Stonehenge, sino también el templo submarino que se encuentra en el fondo del lago Titicaca? ¿Podrían estos sitios ser parte de algún tipo de red de antiguas puertas estelares detalladas en el círculo giratorio del universo de Sri Lanka? Quizás esos barcos que habían desaparecido habían viajado de alguna manera a través de estos portales.
Curiosamente, las anomalías arqueológicas en el fondo de lagos de Michigan y Titicaca están lejos de ser los únicos sitios submarinos antiguos del mundo. Hay cientos solo en el fondo del mar Mediterráneo, por ejemplo, y muchos más escondidos en las profundidades de los océanos. Por supuesto, quizás el sitio submarino más famoso sea el que no se puede encontrar. En diciembre de 1970, el piloto de la Fuerza Aérea estadounidense Bruce Gernon presentó un informe inusual. Había estado volando con un equipo frente a las costas de Florida, cuando de repente se vieron envueltos por una nube de unos 20.000 metros de altura. Al entrar en la nube, fuimos testigos de un espectáculo asombroso. Se puso oscuro y negro, sin lluvia, y la visibilidad era de unas 4 o 5 millas. No había relámpagos, solo destellos blancos extraordinariamente brillantes que iluminarían toda el área circundante. Cuanto más penetramos, más intensos se volvieron los destellos. Todos nuestros instrumentos de navegación electrónicos y magnéticos no funcionaban. La brújula giraba lentamente, incluso mientras el avión volaba en línea recta. Me comuniqué con Miami y les dije que estábamos a unas 45 millas al sureste de Bimini, en dirección este a 10.500 pies. El controlador de radar respondió que no podía identificarnos en ninguna parte de esa zona. Cuando finalmente salieron de la nube y regresaron a la base de operaciones, las cosas se pusieron más extrañas. Después de aterrizar en Palm Beach, me di cuenta de que el vuelo había durado poco menos de 47 minutos. Pensé que algo debía estar mal con el temporizador del avión. Sin embargo, nuestros 3 relojes indicaron que eran las 3:48 de la tarde. Nunca había llegado de Andros a Palm Beach en menos de 75 minutos, ni siquiera en una ruta directa. Nuestro curso en este vuelo fue bastante indirecto y probablemente cubrió cerca de 250 millas. ¿Cómo podría el avión viajar 250 millas en 47 minutos? Nos dirigimos a la aduana poniendo fin al vuelo fortuito. No hablamos de eso durante mucho tiempo. Por supuesto, la zona sobre la que había estado volando Gernon, ese nefasto espacio entre Bermudas, Puerto Rico y Miami, donde durante cientos de años han desaparecido aviones y barcos sin explicación, se conoce como el Triángulo de las Bermudas y sus anomalías son bien reconocidas. La Guardia Costera de Estados Unidos reconoce irregularidades ambientales extremas en esa área, mientras que los científicos han informado de fuerzas magnéticas y gravitacionales que no pueden ser explicadas por la física convencional. También se sabe que debajo del Triángulo de las Bermudas se encuentran algunas de las fosas subacuáticas más profundas del mundo. Muchos se han preguntado qué podría haber en estas profundidades inexploradas. Algunos creen que, como el lago Michigan y el lago Titicaca, lo que debe existir debajo del Triángulo de las Bermudas es una especie de sitio arqueológico antiguo. Pero considera, si existe una correlación entre estos sitios submarinos y las desapariciones o anomalías en la superficie del agua, como parece ser con el Triángulo del lago Michigan y los portales del lago Titicaca, entonces seguramente lo que debe haber debajo del Triángulo de las Bermudas no es solo un sitio arqueológico, sino el sitio arqueológico. Por esta razón, se ha propuesto que lo que se encuentra debajo del Triángulo de las Bermudas es, de hecho, la mítica ciudad perdida de Atlántida. Que Atlántida estaba en el centro de una red global de puertas estelares, una red que todavía funciona ocasionalmente en la actualidad, tragando buques desde el Triángulo de las Bermudas hasta su portal. Esto plantea una pregunta importante. Si tal red de puertas estelares todavía existiera hoy, ¿hasta dónde llegarían los gobiernos modernos y otras organizaciones para obtener el control de esta red? Algunos dicen que también hay una respuesta. El país moderno de Irak ha jugado un papel destacado en la historia de la humanidad. Se dice que es la ubicación del bíblico Jardín del Edén, que es el lugar donde se creó la raza humana. Regresándonos, los antiguos textos sumerios del área hablan de la interacción humana con dioses llamados Anunnaki, quienes algunos han especulado que no eran dioses en absoluto, sino visitantes extraterrestres. El pensamiento establece que, si los Anunnaki realmente fueran visitantes extraterrestres,
Entonces tal vez viajaron hacia y desde la Tierra a través de una puerta estelar. Algunos creen que no solo existió dicha puerta estelar en la antigüedad, sino que permanece en Irak hasta el día de hoy, y de hecho fue redescubierto en la década de 1920. Según la teoría, cuando los británicos invadieron Irak en 1920, supuestamente para detener un levantamiento, de hecho, estaban buscando el portal estelar. Además, para la Segunda Guerra Mundial, el apoyo alemán a los nacionalistas árabes en Irak estaba sirviendo como tapadera para la persecución del Tercer Reich de la puerta estelar. ¿Podría ser esto cierto? ¿La guerra durante décadas como tapadera de la búsqueda de tecnología antigua? Si es así, lo que sigue es obvio. En 2003, a pesar de las críticas globales, los Estados Unidos invadieron Irak. Han surgido muchas razones de por qué Estados Unidos hizo esto, desde la narrativa de libertad infantil de George W. Bush hasta la necesidad de controlar el petróleo de Irak. Sin embargo, Dan Buresh ofrece una explicación diferente. Afirma que formó parte de un equipo encubierto del gobierno de Estados Unidos enviado a Irak al comienzo de la guerra para encontrar la puerta estelar. Según Buresh, la inteligencia sugirió que el líder iraquí Saddam Hussein había descubierto el portal en la década de 1980 y muchos estaban preocupados de que pudiera descubrir cómo usarlo. Después de un intento fallido de encontrar la puerta estelar bajo el disfraz de la Guerra del Golfo a principios de los 90, Estados Unidos regresó en 2003 a una guerra que sigue en curso hasta el día de hoy. Aquí vale la pena mencionar la historia de Michael E. Ryan. En febrero de 2001, unos meses antes de los ataques del 11 de septiembre, Ryan, que en ese momento era el jefe de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, apareció en un episodio de la popular serie de televisión Stargate SG-1. Tan extraño como es que un jefe de personal militar en funciones aparezca en un programa de televisión, es aún más extraño que aparezca en un programa sobre el gobierno que oculta tecnología alienígena secreta que usaban para viajar a través del espacio llamadas puertas estelares. Algunos han sugerido que se trataba de una forma de divulgación leve. Los militares preparan al público para aceptar que existe este tipo de tecnología. Otros han sugerido que estaban bromeando. Independientemente, una cosa que no es broma ni conspiración es el hecho de que el ejército estadounidense, así como muchas otras organizaciones, se han interesado activamente en el tipo de tecnología mostrada en el programa de televisión Stargate SG-1. De hecho, todavía lo están. En 1935, Albert Einstein y su colega Nathan Rosen utilizaron la teoría de la relatividad general de Einstein para proponer la existencia de puentes a través del espacio-tiempo, es decir, atajos de un punto a otro. Imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel. Dibuja dos puntos en el papel y luego dóblalo para que los puntos se unan. Donde los dos puntos se encuentran es el puente. La materia se puede mover de un punto al otro sin tener que atravesar el camino más largo por el papel. Estos puentes de Einstein-Rosen han llegado a conocerse como agujeros de gusano y han recibido mucha atención de la comunidad científica desde el momento en que se propusieron por primera vez. Esto porque, en teoría, el puente podía estar a través del universo o dos universos diferentes, o incluso puntos en el tiempo que permiten viajar en el tiempo. A su manera, Einstein y Rosen fueron los primeros pioneros de la tecnología moderna de puertas estelares. Los críticos de la teoría señalan que los agujeros de gusano de Einstein-Rosen serían inútiles debido a su extrema inestabilidad. La materia en realidad no podría ser enviada a través del agujero porque colapsaría demasiado rápido. Algunos han sugerido que se necesita algo llamado materia exótica para estabilizarse, que se podría hacer que un agujero de gusano que contenga materia exótica permanezca abierto, incluso que se expanda y contraiga. Sin embargo, los científicos ni siquiera están seguros de que exista materia exótica en el universo, y mucho menos de cómo podría aprovecharse para crear una carretera intergaláctica, es decir, están muy lejos. Pero el hecho de que no sepan cómo controlarlo no significa que no exista. En la década de 1990, el satélite polar de la Ciencia Geoespacial Global de la NASA
Pasó años en la magnetosfera de la Tierra, durante los cuales registró una serie de anomalías, lugares donde el espacio-tiempo se estaba distorsionando. Sorprendentemente, estas anomalías parecen estar actuando como portales que permiten que las partículas energéticas fluyan lo suficiente como para calentar la atmósfera superior de la Tierra para iniciar tormentas geomagnéticas, incluso impactar las auroras boreales. En consecuencia, la NASA buscó estudiar más a fondo este fenómeno. Solo había un problema. Los portales eran erráticos e inestables. Algunos se abrían y cerraban muchas veces al día. Otros existían por poco tiempo. Antes de que pudieran estudiar los portales, tenían que encontrarlos y no podían averiguar cuándo y dónde iban a aparecer. Hasta el 2014, cuando el físico de plasma de la Universidad de Iowa, Jack Scudder, tuvo un gran avance. Utilizando los datos del satélite polar de la NASA y su satélite Temis de seguimiento de la década de 2000, Scudder descubrió una forma de encontrar los portales y una vez que lo hizo, se dio cuenta de algo asombroso. Estaban en todas partes, alrededor de la atmósfera terrestre y más allá. En algunos casos aparecieron como él describió, lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta al campo magnético del Sol, creando un camino ininterrumpido que conduce desde nuestro propio planeta a la atmósfera del Sol, a 93 millones de millas de distancia. En otras palabras, estos eran portales que permitían que la materia, en efecto, saltara casi 100 millones de millas instantáneamente. Él llamó a estos portales puntos X. En 2015, la NASA lanzó la misión magnetosférica multiescala para estudiarlos de manera más completa. Un estudio que aún está en curso. ¿Qué encontrará la NASA? ¿Los resultados proporcionarán el secreto de la tecnología de puertas estelares? Lo que sabemos con certeza es que lo que podría describirse como puertas estelares no solo existe en los mitos antiguos, sino en la ciencia teórica y en el cielo sobre nosotros. Tal vez incluso haya una antigua red de puertas estelares esparcidas por todo el mundo. Tal vez algún día podamos aprender cómo usarlas. Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirme y la campana junto a él para recibir notificaciones futuras.